buenas noches a todos los que se están conectando, a los que van a ver esta transmisión. Estamos saliendo por Facebook, también por YouTube. Estamos compartiendo una vez más, un miércoles más, una reunión especial desde casa. Seguimos aquí en nuestro hogar, compartiendo la palabra de Dios y bueno, como todos los días, miércoles, viernes, sábado, domingo, estamos orando en este lugar. Aquí tenemos nuestra caja de peticiones. Ya han llegado peticiones en el transcurso de la semana. Tenemos peticiones de personas, de hermanos que llaman, que se comunican y pidiendo oración, ¿no? Pidiendo oración por cada una de las vidas, por la familia. Por eso decimos siempre que debemos orar por la familia, orar por todo en general. Estamos viviendo un tiempo de cambio, una nueva normalidad, como se dice, ¿no? Donde hoy es todo prácticamente nuevo, la forma de vivir, ¿no? Con esto de la cuarentena, con la pandemia, tenemos que acatar diferentes órdenes, ¿no? Terrenales, y la verdad que a veces se pone medio difícil. Quizás a veces nos enojamos porque nos quieren imponer cosas que quizás para nosotros no es normal, porque estábamos acostumbrados a una libertad, ¿no? En un montón de aspectos, ¿no? En salir a comprar, en ir a diferentes lugares, pero el Señor, con esto, yo creo que Dios nos está mostrando algo, ¿no? Dios nos está queriendo enseñar algo en este tiempo. Por eso hoy meditando acerca de todo esto que estamos viviendo y quizás tomando ejemplo de una persona también que pasó una situación, y yo meditaba a través de la palabra y Dios me hacía entender de que en este tiempo es donde tenemos que ver, tenemos que comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios en este tiempo para nuestras vidas? ¿Sí? Porque a veces decimos conocer a Dios y hablamos de Dios, pero ¿cómo Dios se nos ha revelado? Si Dios, primeramente la pregunta será, ¿Dios se te ha revelado? ¿Cómo se te ha revelado Dios? Y yo creo que en este tiempo Él nos ha permitido quizás conocerlo más, escuchar su voz, estar más centrada en la comunión con Dios. Y personalmente estamos viviendo en familia un momento diferente y seguimos, ¿no? Seguimos compartiendo la palabra, estando en oración, si bien no nos podemos reunir todavía, pero yo creo que este tiempo Dios nos ha dado para que podamos meditar más en Él, ¿sí? Por eso yo le animo en esta noche. Quiero compartir una palabra hermosa que Dios me habló con esta palabra. Yo quería hablar acerca de un varón, de un hombre muy importante en aquellos tiempos. En cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra, fue uno de esas personas muy influyentes, muy importantes. Voy a estar bajando un poquito, disculpe que estamos saliendo en vivo, estamos viendo. Vamos a poner. Vamos
Vamos a cambiar un poco la alabanza, la cortina, para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y como le venía diciendo, ¿no? De esta persona que tuvo un encuentro personal, ¿no? Tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, con el Hijo de Dios. Qué privilegio, ¿no? En ese tiempo. Y yo quería hablarle acerca de Nicodemo. ¿Sí? Yo creo que muchos lo conocen, y los que no lo conocen, que puedan escuchar detenidamente esta palabra. Y este hombre dice que un principal de los fariseos, ¿no? Él era un fariseo, era un hombre muy reconocido ahí en el Sanedrín, en ese tiempo. Y él era un maestro de la palabra, un maestro, él era una persona que conocía las Escrituras, una persona que dedicó prácticamente toda su vida a instruirse, a captar lo que era la ley, la Torá, la ley de Moisés. Y él comió esta palabra, él se instruyó para poder enseñar a otro. Él daba a conocer el mensaje, la ley del Señor, le daba a conocer a todas las personas, ¿no? Y él predicaba acerca de un Mesías, de que iba a venir un Mesías, el Mesías prometido. Y él estaba ahí, ahí viviendo un tiempo diferente, un tiempo en el cual Jesús se había manifestado, Jesús había nacido, Jesús había llegado, había venido Jesús. Y yo creo que para esta persona fue algo maravilloso, ¿no? Y Dios se le revela. Dios conoce a Nicodemo. Y dice que Nicodemo quiso conocer quién era esta persona, quién era el que se hacía llamar el Hijo de Dios. Porque él veía las señales que estaba haciendo y él lo quería conocer. Y había como una inquietud de parte de él. Yo creo que él, al ver los milagros y las maravillas y las señales que Jesús hacía, yo creo que él no podía dormir por las noches pensando acerca de Jesús, ¿sí? Y él dijo, lo quiero conocer. Y dice que este varón fue de noche al encuentro de Jesús, porque él quería hablar con él. Él quería conocer acerca de quién era. Y él sabía, dice que él conocía acerca de Jesús. Él sabía, le dijo Rabí. Él lo trató de maestro. Y segundo, él sabía que había venido de Dios. Porque en la Escritura lo dice. Sabemos que has venido de Dios. Porque nadie hacía las señales que él las hacía. Entonces Jesús le hace una pregunta y Jesús le habla en esta historia, en este contexto, y le dice una palabra que está en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que es muy conocido. Este versículo es muy conocido y este versículo ha recorrido el universo entero. Y nosotros quizás lo sabemos de memoria. Y fue ahí cuando Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, porque sabía que Él había venido a este mundo a morir por toda la humanidad, a morir por ti, a morir por mí, a morir por todos. Dice que Jesús le dijo, él no entendía
la parte espiritual, ¿no? Y Jesús le estaba hablando acerca de un nuevo nacimiento. Y yo creo que muchas veces conocemos de Dios. Muchas veces conocemos acerca de la religión, conocemos acerca de la Biblia, de la palabra. Quizás no sabemos algunos versículos de memoria, pero ¿realmente conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al autor de la Biblia, de la palabra de Dios? Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Jesús era el Verbo encarnado. Jesús era Dios. Y que en esta noche podamos conocer, entender de que quién es Dios en nuestra vida. Y déjame decirle una cosa, así como Jesús le dijo a Nicodemo, si sin un nuevo nacimiento no podés conocer a Dios. Es necesario que haya un nuevo nacimiento en tu vida. Es necesario que Dios se te revele. Y usted me dirá, pero ¿y cómo se me puede revelar Dios? A través de esto. A través de las Escrituras. Si tú no pasas tiempo con la palabra, tú no conoces acerca de Dios. Porque Jesús es el Verbo encarnado. Dice en Juan capítulo 3, capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Juan el Bautista daba testimonio acerca de él, porque dice que él estaba preparando el camino del que iba a venir, del que iba a establecer el reino de Dios, el que iba a venir y se iba a revelar al hombre. Así en esta noche Dios quiere revelarse a ti. Se quiere revelar a tu vida, pero a través de la palabra. Y estábamos, ayer tuvimos un acontecimiento con una persona y yo después de esto yo meditaba y yo digo, ¿cómo podemos conocer a Dios si no sabemos la palabra? Si nos guiamos por filosofías del sistema, filosofías humanas. Si realmente no podemos entender la palabra de Dios. Porque muchas veces he conocido a personas que quizás saben, leen la palabra, pero dicen, no la entiendo. Y la palabra de Dios es vida. Dice, mis palabras son vida y son espíritu. Si no buscamos a Dios para que Él nos dé, nos revele, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas, el que nos guía, el que nos enseña. Ese es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos comunión con Él y no le pedimos a Él, ¿cómo vamos a hacer? Por eso no es algo mágico. No es que uno viene y toca con la varita y ya está transformado. No, es búsqueda, es leer la palabra, es saciarte de la palabra de Dios, es tener comunión con Dios a través de la oración, de su lectura, para que Dios pueda revelarte. Y Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús. Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí se está revelando un Nicodemo con una mente en lo natural. ¿Sí?
Él todavía no podía captar lo celestial. Él no entendía, no podía entender. Era como que su mente estaba limitada. Y muchas veces nuestra mente hoy en día está limitada. Porque pensamos de que, sí, Dios es aquel que un día me sanó. Sí, yo lo conozco a Dios porque un día Él restauró mi matrimonio cuando estaba destruido. Y lo restauró. Yo no estaba sin trabajo y yo oré al Señor y el Señor me dio un trabajo. Y hasta ahí nomás quedamos. Déjame decirte algo. Que cuando Jesús hacía milagros y sanaba a las personas, la gente recibía su milagro, pero no todos le siguieron. No todos le siguieron. Siguieron su camino. Solamente un grupo, su discípulo, pudieron comprender después cuál era el propósito por el cual Jesús había llegado. Y hoy el Señor nos hace entender a nosotros su propósito. Más allá de que nosotros estamos aquí y hacemos diferentes cosas, trabajo, estudio, lo que sea, pero tenemos que tener nuestras convicciones firmes y saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué fuimos llamados? Hay algo más. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con Nicodemo. Vino a llevarlo a una dimensión mucho más profunda, para que él pudiera conocer realmente al Hijo de Dios, aquel Mesías, aquel Cristo que había venido para poder morir en la cruz como el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, capítulo 10, Hebreo 12, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Y uno puede pensar, ¿y qué? ¿Los sacrificios que hacían antes no servía? ¿Esa sangre derramada de un inocente no servía? Sí, sirvió. Sirvió en aquel tiempo, porque era para mentalizar al pueblo de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer. El pueblo tenía que estar mentalizado de que la sangre solamente podía limpiar los pecados de toda la sociedad. Pero esa sangre que era derramada de estos animales era momentáneo, porque dice que todos los años iban a Jerusalén a ofrecer sacrificio, para que esa sangre podía expiar los pecados. Pero dice que cuando Cristo vino y murió como un cordero allí en la cruz del Calvario, fue una vez y para siempre. Y su sangre iba a limpiar el pecado de la humanidad. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarlo. No hay nada. No hay otra cosa. No hay obras que hagamos. Por más obras que tú hagas, que está bien hacerlas, pero no, el Señor no va a justificar las obras que tú hagas por tu salvación. El que solamente va a ser salvo aquel que se ha arrepentido y aquel que ha sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Solamente, no hay nada, no hay otra cosa. No es lo que nosotros podamos alcanzar. No es cuánto uno pueda ofrendar o ayudar a los demás o no, yo soy bueno por eso. No, no. No hay que equivocarse. No por las muchas obras que uno haga vamos a ser salvados. Dice la palabra que
que por su gracia somos salvos. Nada más. Dice, volvemos a Juan, y dice la palabra, Juan 3:16, que esto se lo estaba diciendo Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a lo más valioso. Dice que fue por amor. Dios amó tanto a la humanidad. Dice que fue un amor por elección, por un acto de la voluntad. El Señor tuvo una benevolencia hacia nosotros, buena voluntad. No es porque nosotros lo hubiésemos querido, sino es que porque Dios así lo quiso. No nos merecíamos. Sin embargo, Dios en su gran amor y misericordia lo hizo. Sin quizás recibir algo. Quizás hoy tú no lo has recibido. Quizás tú no lo quieras todavía seguir. Quizás tú no lo quieras conocer. Pero el tiempo se está cortando. Hay muchos acontecimientos que está pasando que nos hace ver que la venida de Cristo está cerca. De que Dios viene por su iglesia. Y que no podemos estar mirando para otro lado. Todo nos apunta a mirar a Dios. Todo. Todo lo que está pasando nos apunta a mirar a Dios. Él fue nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y Él va a ser siempre nuestra esperanza. No hay otra cosa en cual nos podamos aferrar, sino en su Hijo, en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esa es la clave. Que debemos creer. Debemos creer, pero de corazón, no de labios para afuera. Sí, yo creo, todo el mundo cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esto el Señor le estaba hablando a Nicodemo. Le estaba hablando de un reino celestial. Le estaba hablando de una vida eterna. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Le estaba hablando de algo espiritual. Algo que él en su mente humana limitada no podía comprender. Pero cuando Jesús se le manifiesta, Jesús se le revela, cuando Jesús le hablaba estas palabras que golpeaban, yo creo, en su interior y le hacía eco, porque eran palabras de una sabiduría no del mundo, no humana, era una sabiduría celestial de Dios, proveniente de Dios. Y acá el Señor nos puede, a través de esta palabra, nos puede indicar tres cosas. Yo he anotado. Sin el nuevo nacimiento no hay vida y no hay relación con Dios. Segundo, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. Estamos viviendo en el reino de Dios. Y es otra dimensión. Es otro lugar, es otra dimensión. Y tercero, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, somos literalmente entrados a una nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Así es, estamos entrando en un nuevo orden de Dios. Hoy se está hablando del nuevo orden mundial. Pero como la palabra lo dice, nuevo orden mundial, del mundo, del sistema.
Pero nosotros, los hijos de Dios, aquel que ha creído, aquel que todavía no cree y quiere creer y quiere aceptar a Cristo, va a vivir un nuevo orden de Dios celestial, que no tiene nada que ver con lo natural. Por eso en esta noche yo te invito a que puedas creerle a Dios, que puedas buscar de Dios, que puedas aferrarte a esta palabra, que es la guía que nos fue dada para que podamos vivir, para que podamos conducirnos en este mundo. Mamá, la pastora, hablaba ayer día martes en la radio y hablaba acerca de que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este canon de 66 libros fue inspirado por Dios. Y hay promesas de Dios para nuestra vida. Dios se ha revelado al hombre en esta palabra. Y hoy Dios quiere revelarse a tu vida. Entonces la pregunta es, y con esto quiero terminar, ¿qué es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida con esta maravillosa palabra. La verdad que la palabra de Dios es mucho para poder meditar en ella, para poder hablar acerca de su palabra y que podamos seguir meditando. Que no sea, diga, una palabra más, no. Poder seguir meditando acerca de la palabra de Dios. Así que en esta noche, que Dios pueda bendecir su vida allí donde esté. Quiero dar el número del ministerio, 154 050 160 0299, la característica para que nos mande WhatsApp, mándanos un mensajito. Estamos en este lugar, estamos para poder orar por su vida y para que pueda conocer acerca de Dios. Quizás necesita que alguien le ayude a comprender las Escrituras, porque quizás solo no puede. Así fue para nosotros que quizás cuando llegamos también no sabíamos nada. Sin embargo, tuvimos un mentor, tuvimos alguien que nos habló de la palabra. Por eso es importante poder instruirnos en la palabra de Dios. Pero más importante es conocer a Dios. Así que te animo en esta noche que pueda ser de bendición esta palabra. Como decía, estamos orando, hay peticiones que han llegado en el transcurso de la semana. Y bueno, vamos a dar término a esta pequeña reunión que estamos haciendo. Y seguimos transmitiendo día sábado. También nos vamos a volver a encontrar con nuestra pastora, que también ella nos va a estar trayendo una palabra, el día domingo también, nuestro pastor. Así que bueno, yo de este lugar los bendigo y quiero orar para poder dar finalizado. Así que si usted está del otro lado, si usted no está mirando, también puede estar orando, puede extender su mano y pueda darle la gloria a Dios por este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos das, Señor, esta oportunidad de vida, Señor, esta oportunidad de poder, Señor, impartir una palabra, Señor, impartir una palabra de bendición, Señor, amado, para poder impartir esta palabra de ánimo, Señor, para que podamos conocer acerca